muy contento de tener el privilegio y la oportunidad de predicar una vez más la palabra del Señor en esta amada iglesia El Mesías. En lo personal, siempre se los comento, para mí es especial regresar aquí. Tantos recuerdos vienen a mi cabeza de pequeño. Ahora sí que como está mi hija ahorita de casi 3 meses, así estaba yo de ese tamaño hace unos años aquí en esta amada iglesia El Mesías. Así que a pesar de que ya son muchos años que pasamos a otra iglesia, pues al regresar me sigo sintiendo en casa. Y es grato ver a muchos de ustedes que con los años, la mayoría de ustedes están igualitos, los veo igualitos que hace unos años. Así que hermanos, estoy muy contento de estar con ustedes en esta mañana. Pero aparte de venir a orar, de venir a adorar a Dios, también venimos a escuchar su voz, amén. No los escuché muy convencidos. También hemos venido a escuchar su voz, amén. Amén, hermanos. Queremos escuchar la voz de nuestro Dios. Queremos saber qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros. También por eso estamos aquí. Así que para eso, hermanos, les quiero pedir que me acompañen. Vamos a ir a Dios en oración. Vamos a pedirle que sea Él el que hable, que no sean palabras de hombre, sino que sea su palabra expuesta fielmente en esta mañana. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por la bendición de estar aquí reunidos en esta amada iglesia, el Mesías. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que a pesar de la lluvia, Señor, decidió estar aquí en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos, Señor, que seas tú el que hable en esta mañana. Que sea tu palabra expuesta fielmente en esta mañana, Señor. Y que no solamente tu palabra llegue a nuestros oídos, sino que baje hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. En tus manos, solo en tus manos, nos ponemos, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermano, tú que decidiste venir hoy a pesar de la lluvia, quiero decirte que Dios tiene un mensaje especial para ti en esta mañana. ¿Cuántos lo creemos así? Amén. Bueno, vamos entonces a empezar este sermón, y este sermón tiene por título, ¿cómo se llama, hermanos? Enfrentando las adversidades dependiendo de Dios. Y se encuentra en el libro de Éxodo, como lo acabamos de leer, capítulo 15, versículos del 8 al 16. Pero hermanos, antes de meternos de lleno ya al pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, vamos a ver un poquito del contexto de este pasaje, porque según lo que acabamos de leer, pareciera ser que es un tipo de expresión o de alabanza a Dios, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en ese momento? Bueno, creo que todos sabemos quién escribió Éxodo, ¿no? Moisés. ¿Por qué razón Moisés y el pueblo de Israel en esos momentos están como tan emocionados y están exaltando tanto al Señor? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en el capítulo anterior, en el capítulo 14 del libro de Éxodo, en donde vemos, ya ustedes creo que conocen la historia, nos narra cómo después de 10 plagas que Dios manda a Egipto, por fin el faraón, diríamos coloquialmente, dio su brazo a torcer y permite que el pueblo de Israel salga de Egipto, encabezados ¿por quién? Por Moisés, ¿sí? Recordemos que Dios había mandado a Moisés a que rescatara, ¿no? A que sacara a su pueblo de Egipto. ¿Alguien recuerda en dónde estaba Moisés cuando Dios le habla para darle esta instrucción? ¿En dónde estaba? Estaba en Madián, ¿no? En Madián. Incluso estaba como en plan casi de retirado. Moisés a los 80 años, ahí estaba en Madián con su familia cuidando las ovejas de su suegro, cuando de repente un día, cuidando las ovejas, vio que una zarza ardiendo y Dios le habla y le dice, Moisés, ve porque voy a liberar a mi pueblo de Egipto y los voy a llevar a una tierra que le prometí a sus padres. Y hermanos, Moisés enseguida obedece. No,
Después de un montón de excusas que pone Moisés para no ir, termina obedeciendo y va y cumple con la misión a la cual Dios lo está mandando. Así que volviendo a esta historia, hermanos, Faraón deja ir al pueblo de Israel y salen encabezados por Moisés. Pero ¿qué pasa después? El faraón se arrepiente y manda a su ejército, que en ese tiempo, hermanos, no era cualquier ejército. Egipto era el imperio más grande y poderoso de la época, por lo tanto tenía el ejército más grande y poderoso del mundo. Y los manda para que vayan a buscar a los israelitas. Ahora, hermanos, más adelante lo vamos a ver, pero las intenciones del ejército de Faraón no era ir y convencer a los israelitas que regresaran. Ya lo vamos a ver más adelante. Así que el pueblo de Israel va caminando encabezado por Moisés y de repente se encuentran delante de ellos el gran e inmenso mar Rojo. Y no solamente eso, hermanos, sino que voltean para atrás y ven al gran ejército de Faraón que viene directo hacia ellos. ¿Y qué es lo que pasa ahí, hermanos? Que Dios, por medio de Moisés, abre el mar Rojo. El mar Rojo se parte en dos, se hace un camino de tierra seca y Moisés y el pueblo de Israel pasan por ese camino, en camino a la tierra prometida. Ahora, hermanos, yo estoy seguro que esta historia no es la primera vez que la escuchan. Y hasta hay películas que cuentan esta historia. Pero quiero que por un momento nos imaginemos que estamos ahí con este pueblo y que nosotros estamos presenciando todo lo que está pasando. Imagínense lo impresionante que debió haber sido estar ahí, ver el inmenso mar de frente, saber que tus enemigos vienen atrás dispuestos a destruirte y de repente no solo eso, sino que el mar se parte en dos y tú estás pasando, observando el mar partido en dos. Solo imagínate lo impresionante que debió haber sido esto. Yo me imagino que incluso ellos veían los peces nadando en el mar, en las paredes del mar, veían los peces nadando ahí. Solo imaginen lo impresionante que debió haber sido esto. Ahora, no solamente eso, sino que aparte pasan por en medio del mar abierto, ¿sí? Y entonces logra pasar todo el pueblo y tú estás ahí observando y luego volteas y ves que el ejército poderoso egipcio viene detrás de ti y de la nada el mar se vuelve a juntar. Y este gran ejército poderoso que venían a atentar contra ti muere ahogado. Hermanos, imaginen que ustedes están ahí, que vivieron esto. Seguramente habría en ese momento en nosotros una emoción indescriptible, una sensación de no creer lo que acaba de pasar y un profundo agradecimiento al Señor. Es más, no podríamos quedarnos callados y lo único que saldría de nuestra boca serían alabanzas al Señor. Amén. Bueno, hermanos, eso es lo que en este pasaje que vamos a estudiar están experimentando Moisés y el pueblo de Israel después de semejante milagro y hazaña que el Señor acaba de hacer con ellos. Así que teniendo esto en mente, hermanos, ahora sí, vamos a estudiar el pasaje que vamos a reflexionar esta mañana. Y yo dividí este pasaje en dos partes, hermanos, parte A y parte B. La primera parte es alabanza por la victoria en el mar. Quiero que lean fuerte conmigo, hermanos. Al suplido amén.
Como les comentaba, hermanos, aquí ya Moisés y el pueblo de Israel estaban del otro lado del Mar Rojo. Ya habían pasado por el medio del mar, ya el ejército enemigo había sido consumido y ya habían experimentado este milagro. Y lo primero que dice Moisés dentro de esta emoción es: al soplido de tu aliento, las aguas se apilaron. Ahora, hermanos, quiero que piensen en algo. El Mar Rojo es un mar inmenso. Les voy a decir cuáles son las dimensiones del Mar Rojo. Son 2.200 kilómetros de largo, 335 kilómetros de ancho y una profundidad máxima de 2.130 metros. Hermanos, el Mar Rojo era y es un mar inmenso, inmenso, enorme. Y algo así tan abismal, ¿qué creen? Solo necesitó el pequeño soplido del aliento del Señor para que sus aguas se juntaran como Dios lo había ordenado. Por más grande e inmenso y profundo era el mar, según palabras de Moisés, no era nada comparado con la grandeza del Señor. Y Moisés continúa con esa emoción y con esa gratitud y ahora dice lo siguiente. Lean fuerte conmigo. Dice, el enemigo como les decía, hermanos, el grande e inmenso Mar Rojo no fue el único obstáculo para Moisés y el pueblo de Israel. También estaban sus enemigos que los venían persiguiendo, según ahí, ¿para qué? ¿Para platicar con ellos y regresaran? No, para matarlos, para masacrarlos, para borrarlos del mapa. Ahora, hermanos, si el Mar Rojo era inmenso, el imperio egipcio era todavía más inmenso. No era cualquier enemigo. No estaban en igualdad de condiciones. Era el imperio más poderoso de la época, con el ejército más poderoso de la época. Se estima, hermanos, que el ejército egipcio en ese tiempo tenía más de 100,000 soldados preparados para la guerra. 100,000 soldados, ¿saben lo que es? Y no solamente eso, tenían los carruajes y las armas más avanzadas en ese tiempo, hermanos. No había manera de que Israel le pudiera hacer frente al ejército egipcio. Es más, déjense Israel, ningún pueblo, nación en ese tiempo le podía hacer frente al ejército egipcio. Bueno, hermanos, estos enemigos, según palabras de Moisés, venían a exterminarlos. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Vamos a leer el siguiente pasaje. Lean fuerte conmigo. Dice, pero tú, hermanos, ese mismo soplido del aliento del Señor, ese leve soplido, también bastó para vencer al ejército más poderoso y temible de la tierra. Al ejército más numeroso, con las mejores armas, con los mejores carruajes. Solamente el leve soplido del Señor los venció. Hermanos, y después de semejante obra, Moisés y el pueblo de Israel se hacen a ellos mismos una pregunta. Leemos fuerte. Dice, oh Señor, ¿quién es como tú? Glorioso.
Hermanos, en medio de ese ímpetu por lo que Dios había hecho, Moisés se queda sin palabras y el pueblo se queda sin palabras y solamente le sale decir, oh Señor, ¿quién es como tú? Después de lo que acabamos de ver, dice Moisés, definitivamente comprobamos que no hay nadie como tú, imponente, glorioso, poderoso, que levantaste tu mano derecha y enterraste a nuestros enemigos, nos libraste de todas nuestras dificultades, del inmenso mar y del inmenso ejército egipcio. Hermanos, no tenían palabras para expresar semejante hazaña. Y hermanos, con esto entramos a la segunda parte de este sermón, que es alabanzas por la victoria futura en Canaán. Porque hermanos, Moisés, en ese éxtasis por lo que Dios hizo, en esa emoción que acaba de vivir, viendo la mano poderosa del Señor obrando a su favor y con el conocimiento de que en un futuro se iban a enfrentar a varios pueblos para poder entrar a la tierra prometida, a Canaán, pero viviendo lo que acaban de vivir, estaban motivados y Moisés menciona lo siguiente. Lean fuerte conmigo. Con tu amor hermanos, Moisés sabía que esta gran hazaña que el Señor había hecho con ellos iba a ser conocida por todos los pueblos a los cuales ellos se iban a enfrentar unos años después. ¿Y a qué pueblo menciona ahí? Los famosos filisteos, ¿no? De quienes más adelante vamos a tener noticias, sobre todo ahí con David, ¿no? Más adelante. Pero hermanos, los filisteos, su territorio estaba ubicado en las costas de Canaán. ¿Qué quería decir esto, hermanos? Que Israel, para poder tomar Canaán, iba a tener que enfrentarse a los filisteos. Pero por esta gran hazaña que Dios había hecho ahí, ¿cómo estaban los filisteos, hermanos? Temblando de temor. Temblando de temor. Angustiados. ¿Por qué? ¿Porque el pueblo de Israel era muy poderoso? No, porque el Dios de Israel era todopoderoso. Por eso estaban angustiados y temblando, porque sabía lo que les venía. Pero hermanos, los filisteos no eran el único pueblo que habían escuchado sobre esto. Habían otros pueblos enemigos que también escucharon. Vamos a ver el siguiente pasaje. Lean fuerte conmigo. Dice, los líderes hermanos, menciona dos pueblos, Edom y Moab. Pregunta, el primero, Edom. ¿Alguien sabe quiénes eran los edomitas? Exactamente, hermana. Son los descendientes de Esaú. De hecho, Edom significa rojo o rojizo. ¿Se acuerdan que según la palabra, cuál era la característica de Esaú? Que era pelirrojo, ¿no? Entonces, los edomitas eran los descendientes de Esaú, un pueblo enemigo de Israel, ¿sí? Y los siguientes, los moabitas. ¿Alguien sabe quiénes son los moabitas? Está un poco más complicada, hermanos. Sí, Ruth era moabita. Más adelante la vamos a ver. Pero ¿de dónde nacen los moabitas? Hermanos, los moabitas son producto de una aberración que se menciona en Génesis. Los moabitas son los descendientes de Lot y sus hijas que se unieron sexualmente. ¿Se acuerdan después de que es destruida Sodoma y Gomorra? Lot huye con sus hijas a unas cuevas y pues cometen este acto tan
aberrante sus hijas de emborracharlo y acostarse con él para tener hijos. Bueno, los descendientes de ellos son los moabitas, un pueblo que también es enemigo de Israel. Ahora, hermanos, estos dos pueblos son pueblos idólatras y paganos, o sea, adoran otros dioses, pero que al escuchar lo que el Dios de Israel había hecho, también estaban aterrados. Y ahora, hermanos, tanto Edom como Moab, sus territorios no estaban dentro de Canaán, pero sí estaban en el camino hacia Canaán. Así que más adelante el pueblo de Israel también se iba a enfrentar con ellos. Pero además, hermanos, Moisés también menciona que hay otros pueblos que también se enteraron de esto. Pueblos que sí están ocupando la tierra prometida, que están establecidos en Canaán, que también les llegó esta noticia, y menciona ahí Moisés que se desvanecían. Al enterarse de esto, se desvanecían, o sea, estaban aterrorizados y atemorizados, hermanos. ¿Y aterrorizados por qué? Vamos a ver el siguiente pasaje. Lean fuerte conmigo. Dice, terror. Hermanos, ¿por qué estos pueblos estaban aterrados? Porque estos pueblos enemigos sabían que el brazo de Jehová era fuerte y poderoso, que él mismo había sacado a su pueblo del imperio más poderoso del planeta, que él mismo estaba con ellos hasta que cumpliera su promesa de que iban a ocupar la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque Israel era su pueblo. Le pertenecía al Señor. Y ellos, como pueblos enemigos, sabían que ellos eran un obstáculo para que se cumplieran los propósitos del único Dios todopoderoso. Y que seguramente serían destruidos por él. Qué gran historia, ¿no, hermanos? Maravillosa historia. Conocemos el resto de la historia, ¿no? Efectivamente, el pueblo de Israel se enfrentó a muchas dificultades en el camino hacia la tierra prometida. También sabemos que el pueblo de Israel no fue muy ejemplar, que digamos, no fue del todo obediente, no fue del todo fiel. Pero ¿saben quién sí fue fiel? El Señor. Y ellos llegaron a la tierra prometida y tomaron la tierra prometida. No por ellos, sino porque el único Dios todopoderoso estaba con ellos. Ahora, hermanos, es una muy buena historia, pero la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Por medio de esta historia, ¿cuál es el mensaje de Dios para tu vida? Para la iglesia del Mesías, para nosotros cristianos del siglo XXI. ¿Cuál es el mensaje de Dios a través de este pasaje? Y hermanos, yo saqué 3 puntos, 3 enseñanzas, 3 cosas que podemos aprender de este pasaje. Si las quieres anotar, anótalas, porque en algún momento te van a servir en tu vida. Número 1, hermanos. Quiero que todos lean fuerte conmigo. Dice, Dios que se escuche más fuerte. Dios, hermanos, al igual que Moisés, Dios nos respalda cuando estamos cumpliendo con sus propósitos. Ojo, sus propósitos, no los nuestros. ¿Por qué Dios respaldó a Moisés enviando las plagas a Egipto? ¿Por qué Dios respaldó a Moisés partiendo el mar rojo en 2?
¿Por qué Dios respaldó a Moisés en todo el trayecto hacia la tierra prometida? ¿Por qué? Porque Moisés estaba obedeciendo a lo que Dios le había pedido. Hermanos, Moisés no estaba buscando cumplir sus sueños. Moisés no estaba buscando cumplir sus planes, sus propósitos, su agenda. No, es más, hermanos, para empezar, Moisés ni siquiera quería ir a liberar al pueblo de Egipto. No quería. Puso un montón de excusas porque su plan, ¿cuál era? Su plan era quedarse en Madián con su familia, cuidando las ovejas de su suegro, tranquilo y sin que nadie lo molestara. Pero al final obedeció. Fue en contra de su voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Y vivió para cumplir los propósitos de su Señor. Y como consecuencia de eso, Dios lo respaldó en todo. Y fíjense esto, hermanos, que es lo más maravilloso. Moisés pudo contemplar el gran poder del único Dios todopoderoso, el Dios que hace posible lo imposible. ¿Ustedes creen que Moisés hubiera vivido eso del Mar Rojo, la nube que los cubría en el desierto, la antorcha del fuego que los guiaba en el desierto en las noches, el maná cayendo del cielo? ¿Hubiera vivido todo eso si se hubiera quedado cumpliendo sus planes? No. ¿Por qué experimentó el poder de Dios? Porque obedeció al Señor. Dios nos respalda cuando estamos cumpliendo con sus propósitos. Amén. Número 2, hermanos. Pero antes de eso, regresemos. Querido hermano, querida hermana, no esperes que Dios te respalde si no estás cumpliendo con sus propósitos. Si solamente buscas tu conveniencia, cumplir tus planes personales y no los de Él, discúlpame que te lo diga, pero Dios no te va a respaldar. Bíblicamente hablando, no me lo estoy inventando, bíblicamente hablando, Dios no está interesado en cumplir tus sueños. Dios no está interesado en cumplir tus planes ni tu agenda. Dios está interesado en cumplir sus propósitos. Ahora, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿A ustedes les gustaría ver y experimentar el gran poder del Señor? ¿Les gustaría? ¿Amén? Bueno, hermanos, ¿saben cuál es la respuesta para que podamos observar esto? Vivir y cumplir sus propósitos. Y entonces sí, lo experimentaremos. Porque, hermanos, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ahora. ¿O ha cambiado? No. Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue haciendo hazañas. Pero, hermanos, quiero que escuches bien esto. Estas experiencias están reservadas para aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a negarse a sí mismos y vivir solamente para Él. Son los únicos que van a experimentar las grandes maravillas y hazañas del Señor. Número 2. Lee fuerte conmigo. Dice, hermanos, así como el inmenso Mar Rojo, el poderoso ejército de los egipcios, no fue un problema para el Señor. Debes entender que si eres un verdadero hijo de Dios, que si eres una verdadera hija de Dios, que estás viviendo para cumplir los propósitos de tu Señor, ningún problema, ninguna crisis, ningún enemigo jamás va a ser más grande que tu Señor. No hay nada que el brazo de nuestro Dios no pueda
derrotar. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que Dios nos va a librar siempre de nuestros problemas o enfermedades. Pero lo que sí quiere decir es que nada se va a salir de su control. Y sobre todo, que Él va a estar con ustedes siempre. Siempre. Recuerda algo, querido hermano, querida hermana. Todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Recordemos esto siempre, hermanos. Y número 3 y último punto. Lean fuerte conmigo. Dice, recuerda los primeros 2 puntos en las próximas dificultades que tú enfrentes. Hermano, hermana, si en estos momentos tú estás pasando por una dificultad, por algún problema, por alguna crisis, por alguna enfermedad, o en el futuro enfrentes algo así, recuérdalo siempre. Si soy un hijo de Dios, si soy una hija de Dios que cumple sus propósitos, ninguna dificultad ni ningún problema es más fuerte que Él. Querido hermano, hermana, pon tu confianza en el Señor. No mires el inmenso mar. No mires el gran ejército enemigo como Moisés. Fija tu mirada en el Señor, porque tu Señor es fiel. Tu Señor te ama. Y tu Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben por qué? Porque Él lo prometió. Y mi Señor, mi Salvador, no miente. Y Él cumple todo lo que promete. Y recuerden, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no tengas miedo. Pase lo que pase, venga lo que venga, no tengas miedo. El Señor ya venció en la cruz del Calvario. Pon tus ojos en Él, vive para Él, que Él cuidará de ti. Hermanos, Dios nos ha bendecido como familia con una hija, nuestra primera hija. Y algo que notamos desde que ella nació, ella ahorita va a cumplir 3 meses esta semana que viene. Desde que ella nació nos dimos cuenta que cuando tomaba sus siestas o en las noches ya a la hora de dormir y ella estaba durmiendo, notamos que había ocasiones en las cuales ella de la nada se despertaba llorando, pero con un llanto pues como asustada. Entonces pues nos preocupamos un poco por esto, pero ya saben, lo primero que hacemos es buscar en Google a ver qué nos puede decir respecto a esto, ¿no? Y lo que encontramos es que es normal que los niños a esa edad, los bebés, tengan pesadillas. Y esas pesadillas hacen que se despierten de la nada y empiecen a llorar. Entonces, al ver que era algo que se considera algo normal, pues ya no nos preocupamos mucho, ¿no? Pero ella seguía teniendo estos episodios. Lo bueno es que siempre, o mi esposa o un servidor, aunque ella esté durmiendo, alguno de los dos está ahí al pendiente de ella. Pero hubo una ocasión, hermanos, en la cual yo estaba en la planta baja de mi casa, de su casa. Estaba yo ahí abajo haciendo unos trabajos. Ya en la noche, mi esposa ya estaba en el cuarto, ya con la luz apagada, ya con la bebé durmiendo, y ella también ya a punto de dormir. Pero le dio bastante sed y pues no podía gritarme que le subiera agua porque pues la bebé se iba a levantar. Entonces, bueno, ahorita acaba de llorar, creo que esta sabe que estoy hablando de ella. Y mi esposa baja rápido para ir por un vaso de agua porque tenía mucha sed.
Entonces ella baja las escaleras rápido para venir por el vaso de agua y volverse a subir. Y cuando está sirviéndose el agua, de la nada los dos escuchamos el grito de nuestra bebé. Y sabíamos que había tenido una pesadilla y por eso se había levantado tan asustada y gritando. Así que, pues yo lo que me nació en ese momento fue salir corriendo para ir a ver qué le pasaba. Y fui corriendo hasta el cuarto. ¿Y qué fue lo que vi? Pues el cuarto totalmente oscuro, totalmente en oscuridad. Mi bebé ahí a un lado pegado a la pared en la cama, que ahí la ponemos para que no se caiga ni nada de esto. Estaba ella ahí sola, llorando y gritando. En medio de la oscuridad, sola, llorando, asustada y gritando. Yo al ver esto, pues es mi hija. Y me dolió verla así. Pero yo me acerqué a ella, puse mi cara frente a la de ella y con mucho amor le dije las siguientes palabras. Le dije, mi amor, aquí está tu papá. Yo cuido de ti. No hay nada que temer. Cuando yo le dije esto, hermanos, dejó de llorar. Se me quedó viendo. Pude percibir cómo ella en ese momento se sintió segura. Me miró a los ojos, sonrió y al poco tiempo se volvió a dormir en paz. Y cuando yo observé esto, entró un pensamiento así rápido a mi cabeza, que en ese momento yo sabía que venía del Señor. Porque lo que yo pensé en ese momento es, si con este amor y ternura yo cuido a mi pequeña hija, yo siendo malo y pecador, ¿qué más mi Señor, que es bueno y santo, que cuida de mí como lo que yo soy, su pequeño y débil hijo? Porque hermanos, nuestro Señor nos dice lo mismo cuando estamos pasando por dificultades, cuando caemos en desesperación, cuando estamos en medio de la oscuridad. Él nos dice las mismas palabras. Aquí está tu Padre que cuida de ti. No hay nada que temer. Hermanos, recordemos esto la próxima vez que enfrentemos problemas o dificultades. Dios les bendiga, queridos hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te queremos pedir que tú nos ayudes a buscar tus propósitos, Señor, primeramente. Cumplir con la labor a la cual nos has mandado, Señor. Y también, Padre, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti, a pesar de que todo se vea oscuro, Señor. De que pareciera que el mundo está viniendo encima de nosotros. Pase lo que pase, venga lo que venga, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a refugiarnos en ti, Señor, porque tú cuidas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido por esta amada iglesia el Mesías, por cada uno de sus miembros, Señor. Obra a través de cada uno de ellos, protégelos de todo peligro y de todo mal. Y si enfrentan tribulación, Señor, que ellos puedan sentir tu respaldo en sus vidas, Señor. En tus manos, en tus preciosas y seguras manos, los pongo, Padre. En Cristo Jesús. Amén.